Buen día a todos. El día de hoy les traemos este interesantísimo tema como lo es la ley de impuestos sobre la renta. Estaremos hablando un poco de la ley de impuestos sobre la renta, asimismo del reglamento de la ley sobre el impuesto sobre la renta. Vamos a desarrollar un caso práctico. Esperamos que este tema sea de mucha utilidad, esperamos que poder cubrir esas dudas. Es importante mencionar de que aunque nuestro negocio esté en una etapa temprana aún, este es un tema que sí lo tenemos que tener muy en cuenta, porque una vez que nos constituimos, esto es uno de los primeros pasos que tenemos que dar, ¿verdad? Una vez que aparecemos ya en el radar, bueno, lo ideal es eso, ¿verdad? Que estemos constituidos legalmente y que procedamos a tributar y a presentar. Entonces, por ahí nosotros consideramos la importancia de este tema. Bien, continuando con la parte práctica, vamos a desarrollarlo de una manera un tanto más dinámica, ¿verdad? Y vamos a explicar a qué nos referimos con esto. Vamos a ir desarrollando el ejercicio y a la vez mencionando los artículos de la ley del impuesto sobre la renta, así como el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y bien, colocamos acá a la par de los ejemplos, ¿verdad? Unos números a los que nos sirvan de referencia, porque acá tenemos otra hoja a la par en la que indicamos, ¿verdad?, a qué artículo corresponde, ¿verdad?, y es en lo que nos queremos basar. Bien, el número 1, ¿a qué nos hace referencia? Nos hace referencia al artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el artículo 10 del impuesto sobre la renta? Nos dice, bueno, se refiere a la renta y dice: se entiende el total de los ingresos que durante el año recibe el contribuyente de cualesquiera de las fuentes que los producen, sea en forma de efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase. ¿Verdad? Bueno, entonces, bueno, igual como lo dijimos, ¿verdad? Bueno, acá por acá abajo, acá tenemos el artículo 10, ¿verdad? Y acá arriba mencionamos lo que dice el artículo 25 del reglamento. Ok, y bueno, y ejemplificándolo, tenemos acá los ingresos obtenidos por una empresa X. Sí es importante mencionar que el ejercicio lo estamos aplicando para una persona jurídica, ¿verdad? O sea, para una empresa. Para este año esta persona obtuvo ingresos por servicios, ¿verdad? Y otros ingresos por intereses. En el número 2 que tenemos los gastos deducibles. Es importante mencionar, ¿verdad?, que la ley también nos permite, ¿verdad?, así como lo dice en el artículo número 11, ¿qué nos dice el artículo 11? El artículo 11 dice que la renta neta gravable de una empresa mercantil será determinada deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios del periodo contributivo, debidamente comprobados que hayan sido pagados incurridos en la producción de la renta. Ok, ¿qué quiere decir esto? Esos son todos los gastos en los que la empresa debe incurrir justamente para generar la renta como tal. Sí, para poner unos ejemplos, acá tenemos gastos administrativos, tenemos gastos de personal y asociados, etcétera. Ok, una vez que tenemos ya enlistados todos nuestros gastos, ¿verdad?, y todos nuestros ingresos, procedemos nosotros a calcular nuestra utilidad antes de impuesto, o como también se le llama, nuestra utilidad financiera. ¿Qué sigue después de esto? Después de esto tenemos que encontrar nosotros nuestra renta neta gravable, ¿verdad? Ya que, bueno, como lo vamos a ver, la base para el cálculo tanto del impuesto sobre la renta como de la aportación solidaria temporal parten de la renta neta gravable que determinamos. ¿Y cómo llegamos a la renta neta gravable? Tendríamos, o sea, si vemos acá, tenemos 15 millones, pasamos acá, ¿verdad? Hacemos el traslado de la utilidad. Esta utilidad, ¿cómo la conciliamos? Sumamos los gastos no deducibles, ¿sí?, y restamos los ingresos no gravables. Acá tenemos una referencia
que es en la cual nos habla para los gastos no deducibles. Y en los gastos no deducibles estamos hablando del artículo 12, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco del artículo 12, que dice: no se consideran gastos deducibles los siguientes. Por ejemplo, las inversiones, los gastos personales del contribuyente de su familia, los sueldos, obsequios, gratificaciones, los intereses de los capitales invertidos, las pérdidas de capital, los obsequios, bueno, en fin, no me quiero detener tanto en esto porque, bueno, con decirles, ¿verdad? Por ejemplo, que no se nos olvide, está en el artículo 12, ¿verdad? Para que lo puedan leer un poco más a detalle, pero ahí mencionamos unos ejemplos. Ok, entonces, una vez que tenemos, y los ingresos no gravables, en este caso, para el ejemplo, tenemos unos ingresos por intereses, ¿verdad? Que estos pues no están tipificados, ¿verdad? Dentro de los ingresos gravables. Ok, entonces si seguimos la fórmula, bueno, el ejercicio, ¿cómo sería? Para llegar a la renta neta gravable, yo tengo mi utilidad antes de impuesto, le sumo mis gastos no deducibles, le resto mis ingresos no gravables y yo acá obtengo ya mi renta neta gravable lista, ¿verdad? Para poder aplicar los porcentajes según indica. Comencemos con el del impuesto sobre la renta. ¿Qué me dice el impuesto sobre la renta? Acá coloqué una referencia con el número 4. Vamos a ver con el número 4. Bien, si seguimos la referencia en el número 4, aquí hablamos del artículo 22, siempre de la ley del impuesto sobre la renta, en la que dice: el impuesto que establece esta ley se cobrará a las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país de acuerdo a las disposiciones siguientes. Las personas jurídicas pagarán una tarifa de 25% sobre el total de la renta neta gravable. Ok, entonces, como lo dijimos acá, nosotros ya calculamos nuestra renta neta gravable, aplicamos, acá lo tenemos ya formulado, lo único que aplicamos el 25%, ¿sí? Y ese sería el importe a pagar en concepto de impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa con la aportación solidaria temporal? Acá lo tenemos con el número 5 de referencia. Y el número 5 lo que nos dice es, aquí ya estaríamos hablando de la ley de equidad tributaria, en la que menciona siempre en su artículo 22, capítulo 6, menciona que las personas jurídicas, excepto las incluidas en los regímenes especiales de exportación y de turismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pagarán una aportación solidaria temporal del 5% aplicable sobre el exceso de la renta neta gravable superior a 1.000.000 de lempiras, tal como lo tenemos mostrado aquí. En el número 5, ok, tengo de mi renta neta gravable. A la deducción, tal como lo menciona el artículo 22, es de 1.000.000, entonces mi renta neta para aportación solidaria es de 15 millones. Y a yo le voy a aplicar, tal como lo tengo aquí abajo, ¿verdad? Un 5%. La suma de ambos me da el impuesto sobre la renta generado en el periodo. Y tal como lo tenemos aquí al final, ¿verdad? Restamos de la utilidad antes de impuesto, justamente el impuesto que calculamos, y esa sería nuestra utilidad del periodo. Bien, sí tengo en cuenta, o sí sabemos que estos temas no son tan sencillos, ¿verdad? Sin embargo, pues estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier consulta que pueda surgir, cualquier análisis de este tipo, ¿verdad? Estamos a la orden. Esperamos que sea de su ayuda, de mucha ayuda y de su interés, ¿verdad? Vamos a continuar viendo otro caso práctico explicado. Consideramos importante mencionar el artículo 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el cual dice: el impuesto sobre la renta se pagará a medida que se genera la renta gravable en 4 cuotas trimestrales. Las cuotas del impuesto a pagar resultarán de dividir el impuesto del propio cómputo del año anterior entre 4 y se consignarán en el mismo formulario de declaración de renta. Si en el año de referencia no se causó impuesto, las 4 cuotas se manifestarán en forma estimada de conformidad con los posibles ingresos que pudiese percibir el contribuyente.
Las 3 primeras cuotas deberán pagarse durante el ejercicio gravable y se enterarán a más tardar el 30 de junio, el 30 de septiembre, el 31 de diciembre, y la cuarta cuota será el saldo del impuesto según el propio cómputo declarado a favor del fisco y se pagará a más tardar el 31 de marzo siguiente al año imponible. Agradecemos de gran manera los minutos que nos regalan, ya que, como lo decimos siempre en todas nuestras emisiones, el tiempo es el único recurso que no se recupera. El dinero y todo lo demás hay mil y una forma de hacerlo. Esperamos que le den like al video, que se suscriban a la página. Este video lo hacemos con la mejor de las voluntades posibles. Tenemos nuestro podcast. Es importante mencionar que en el podcast tenemos un poco más de libertad, ¿verdad?, para hablar. Los invitamos a que vayan allá. Desarrollamos estos temas y otros también muy importantes. Esperamos, como lo decimos, que estos temas sean de mucha ayuda para usted y para su empresa. Que estamos a la orden también con Financast, servicios profesionales. Hasta la próxima.